Bruno caminaba errante, su cuerpo musculoso, pero flaco, cubierto de cicatrices que contaban historias de peleas pasadas. Su estómago rugía con hambre, un hambre que lo había acompañado durante días, y cada paso se sentía más pesado. Los días sin comida habían comenzado a afectarlo, su furia, una vez imparable, ahora se desvanecía en la debilidad. Pero el instinto seguía vivo en él. Un perro de pelea nunca abandona, aunque su cuerpo lo pidiera. Él seguía adelante, porque eso era lo único que sabía hacer, sobrevivir. De repente, un olor llegó a sus narices. Un olor que no había experimentado nunca antes. Era algo diferente, algo extraño, algo que no pertenecía a su mundo. Su estómago, ya vacío, se contrajo en una nueva forma de hambre, pero esta vez no era la que él conocía. Era algo más profundo, algo que lo hizo detenerse. Levantó la cabeza, buscando la fuente de ese aroma, y fue cuando lo oyó. Un llanto. Débil, casi imperceptible, pero real. Un llanto que rasgó el silencio de la naturaleza, un sonido que no dejaba lugar a dudas. Algo estaba allí, algo vulnerable. Bruno se acercó, impulsado por una fuerza que no comprendía, una mezcla de hambre, curiosidad y algo más, algo que despertó un instinto en el que nunca antes había sentido. Con pasos cautelosos, avanzó entre la maleza, y fue allí, en el rincón más oscuro del campo, donde lo vio. Un pequeño ser, frágil, indefenso, cubierto por un manto de mantas deshilachadas. El bebé, con su piel suave y su pequeño cuerpo, emitía un sonido lastimero que tiró de los más profundos instintos de Bruno. Se detuvo en seco. Su corazón de perro de pelea, acostumbrado a la brutalidad, latió por primera vez de una manera diferente. El bebé no era una presa. No era algo que pudiera devorar, sino una criatura humana, pequeña y desprotegida. La confusión llenó su mente, y su cuerpo se tensó. ¿Qué hacer? Su hambre seguía ahí, amenazante, pero algo dentro de él lo anclaba al suelo, lo mantenía inmóvil, como si un poder desconocido lo hubiera atrapado. Bruno dio un paso hacia adelante, el sonido del bebé creciendo en su mente, desgarrando su lógica. El hambre lo golpeó de nuevo, más fuerte que nunca, y un gruñido bajo surgió de su garganta. Pero esta vez, el gruñido no venía de la rabia, sino del conflicto interno, de la lucha por entender lo que ocurría dentro de él. Sus ojos fijos en la pequeña figura, algo comenzó a cambiar en él. La urgencia de la supervivencia, de ceder a sus instintos animales, chocaba con un impulso que no lograba identificar. Y entonces, el sonido de aquel llanto quebró toda resistencia. Bruno sintió que algo en su pecho, algo profundo, lo conectaba con ese ser indefenso. Sin entender por qué, su cuerpo comenzó a relajarse. La tensión que lo había acompañado durante toda su vida desapareció. El perro de pelea, tan feroz y acostumbrado a la violencia, se inclinó hacia el bebé. Sus ojos, normalmente llenos de agresión, ahora se suavizaron. Con cautela, Bruno bajó su gran cabeza, su nariz acercándose lentamente al rostro del bebé. Los ojos del niño, abiertos y llenos de miedo, se encontraron con los de él, y por un momento, el mundo pareció detenerse. La necesidad de proteger al bebé se hizo más fuerte que su hambre. Con un suspiro profundo, Bruno se acostó cuidadosamente junto al bebé, envolviendo su gran cuerpo alrededor de él como un escudo. El frío de la noche comenzaba a instalarse, pero el calor de su cuerpo era un refugio seguro para la frágil criatura. El hambre seguía golpeando en su interior, pero se estaba desvaneciendo ante algo mucho más poderoso, algo que nunca pensó que podría sentir, la necesidad de cuidar. A pesar de sus instintos de lucha y supervivencia, Bruno sabía que esta noche no sería como las otras. Esta noche, él no era un perro de pelea. Era algo más, algo inesperado. Un protector. Bruno estaba en conflicto, un torbellino de emociones y hambre se libraba dentro de él. Su cuerpo, curtido por años de peleas, sabía lo que significaba la supervivencia. Cada fibra de su ser,
cada músculo, le decía que debía alimentarse, que debía seguir adelante en busca de algo que calmaría el dolor que sentía en el estómago. Pero ahí, frente a él, había algo completamente diferente, algo que nunca había encontrado antes en sus vagabundeos por la oscuridad del mundo. El bebé, tan pequeño, tan frágil, lo miraba con ojos llenos de miedo. El llanto que había escuchado lo atraía, pero no era un llanto de hambre o de sufrimiento, era un llanto que, en su debilidad, hablaba de algo mucho más profundo, vulnerabilidad. Algo dentro de Bruno lo empujó a acercarse, a ignorar el rugido constante de su estómago y seguir adelante. Con una cautela que no era propia de un perro de pelea, Bruno dio un paso hacia el bebé. Cada músculo en su cuerpo estaba tensado, preparado para cualquier movimiento que pudiera poner en peligro su objetivo, pero a medida que se acercaba, el gruñido en su garganta desaparecía. El perro de pelea, conocido por su fiereza, comenzó a suavizarse. Su rostro, acostumbrado a la rabia, mostraba un cambio. Sus ojos, que antes brillaban con la furia de un animal salvaje, ahora reflejaban algo más, una protección, un deseo de velar por esa frágil vida que no podía entender. El instinto depredador, que lo había guiado a través de tantas peleas, ahora luchaba contra otro sentimiento. Era como si la naturaleza misma le hubiera dado un nuevo propósito, uno que no tenía que ver con cazar o ganar, sino con algo más puro. Con un suspiro profundo, Bruno se tendió cerca del bebé, su gran cuerpo deslizándose hacia él con suavidad, envolviéndolo de manera protectora. Al principio, el bebé gimió, asustado por la magnitud de la criatura que lo rodeaba, pero al sentir el calor del perro contra su cuerpo, sus gemidos fueron desapareciendo, reemplazados por un pequeño resplandor de alivio en su respiración. Bruno no entendía completamente lo que estaba haciendo, pero algo dentro de él lo guiaba: mantener al bebé a salvo, mantenerlo caliente, mantenerlo vivo. La noche comenzó a caer, envolviendo el mundo en un manto oscuro y frío. El aire se enfrió rápidamente, y las sombras comenzaron a alargarse. Pero Bruno permaneció allí, inmóvil, su cuerpo extendido alrededor del bebé, envolviéndolo con su calor. La oscuridad que se cernía sobre ellos no importaba. El peligro acechante, los ruidos extraños del bosque, todo eso se desvaneció. Lo único que importaba era mantener al bebé a salvo, mantener esa pequeña vida frágil protegida de todo lo que pudiera amenazarla. En ese momento, Bruno entendió lo que era realmente importante. No se trataba de ganar peleas, no se trataba de ser el perro más fuerte. Se trataba de proteger, de dar, de ser algo más que la bestia que el mundo había hecho de él. Así, acurrucado alrededor del bebé, Bruno se quedó allí, vigilante pero sereno, mientras la noche caía por completo. El hambre de Bruno era un monstruo dentro de él, rugiendo y retumbando con cada latido de su corazón. Había pasado días sin comer, y cada uno de sus músculos le recordaba la necesidad desesperada de alimentarse. El aire frío de la noche se colaba entre su pelaje, y el dolor de su estómago, vacío, le parecía insoportable. Sin embargo, ahí estaba él, frente a algo que nunca había experimentado, una vida tan frágil, tan pequeña, tan vulnerable. Sus ojos fijos en el bebé, Bruno sintió una mezcla de deseo y miedo. Sus instintos lo llamaban, le decían que debía alimentarse, que su propia supervivencia dependía de su capacidad para cazar. Pero a la vez, había algo en esa pequeña criatura que lo detenía. El llanto del bebé era débil, casi inaudible, pero para Bruno, cada sollozo parecía desgarrar su alma. En ese sonido había algo más, algo que tocaba una parte de él que nunca había conocido: compasión. El perro de pelea, endurecido por años de luchas y peleas, se encontraba ahora ante un dilema profundo. La lucha interna era insoportable. Una parte de él quería alejarse, continuar buscando comida, ceder a su hambre, a la necesidad básica de seguir viviendo. Pero otra parte, una parte que Bruno no comprendía del todo, le decía que debía quedarse, que debía proteger, que debía hacer algo que nunca había hecho antes: cuidar. El llanto del bebé, tan débil y frágil, se convirtió en un tormento para Bruno.
cada sollozo lo golpeaba, apretando más y más su pecho. Sus dientes se apretaron, y su estómago gruñó con fuerza, pero a pesar de ello, algo en su interior le decía que debía permanecer firme. La necesidad de proteger al bebé creció con cada llanto, con cada momento que pasaba junto a esa pequeña criatura indefensa. Era como si el mundo alrededor de él se desvaneciera. El hambre, que había sido tan dominante en su vida, parecía retroceder, aunque solo un poco, al enfrentar este nuevo impulso. Bruno bajó la cabeza, observando al bebé con más suavidad, un contraste radical con su naturaleza feroz y salvaje. Se acercó lentamente, su gran cuerpo tenso, pero en sus ojos ya no había furia. Lo único que había ahora era una urgencia de asegurarse de que esa vida tan frágil estuviera a salvo, de que nada le hiciera daño. El bebé siguió llorando, pero ya no había miedo en el llanto. Había algo más, algo que resonaba en Bruno, un llamado, una necesidad de consuelo. Sin pensarlo más, Bruno dio un paso hacia adelante, inclinándose hacia el bebé con una delicadeza que parecía ajena a su naturaleza salvaje. Su gran cuerpo envolvió al bebé, rodeándolo con su calor. Los instintos de protección que surgían en él eran más fuertes que el hambre. La lucha interna no había terminado, pero había algo mucho más importante que su propio sufrimiento, la necesidad de darle al bebé una oportunidad, de protegerlo, de asegurarse de que estuviera a salvo, aunque eso significara sacrificarse. El bebé dejó de llorar, su pequeño cuerpo tembloroso en los brazos de Bruno. El perro, luchando contra sus propios demonios, se acostó a su lado, su gran cuerpo haciendo de barrera protectora. Y por primera vez en mucho tiempo, Bruno no pensó en sí mismo. Solo pensó en el bebé, en lo que podría hacer para cuidarlo, para darle una oportunidad en un mundo tan cruel. El hambre seguía ahí, pero ahora había algo más grande, algo que le daba un propósito que nunca había conocido, la protección. Bruno sabía que no podían quedarse ahí mucho más tiempo. La noche ya había caído por completo, y el aire frío comenzaba a calar hasta los huesos. A pesar de la calidez que el bebé le otorgaba, el mundo alrededor de él seguía siendo peligroso y despiadado. Su mente, aún atormentada por el hambre, ya no pensaba en cómo saciar su estómago vacío. En su lugar, había solo un propósito claro: mantener al bebé a salvo. Con un suspiro, Bruno se levantó, su cuerpo tenso por el esfuerzo. Sus piernas temblaron, agotadas por los días de privación, pero la determinación lo impulsó a seguir adelante. Miró al bebé, su pequeño cuerpo aún envuelto en las mantas, que ahora descansaba más tranquilo, ajeno a la tormenta emocional que había tenido lugar en el corazón del perro. Con una gentileza desconcertante para su naturaleza salvaje, Bruno tomó suavemente la esquina de la manta entre sus dientes y levantó al bebé, asegurándose de que su cuerpo quedara bien protegido. El paisaje que se extendía ante él era vasto y oscuro, las sombras de los árboles se estiraban como monstruos en la penumbra. Pero Bruno ya no veía esos árboles como amenazas, todo su ser estaba concentrado en la seguridad del bebé. Sabía que en algún lugar debía haber refugio, un lugar donde el niño pudiera descansar y estar a salvo. El mundo había dejado de ser un lugar hostil para Bruno y el bebé, al menos por ahora. El peligro de la naturaleza, de los animales salvajes, estaba presente, pero no podía permitir que eso los alcanzara. Sus pasos eran pesados, cansados, pero implacables. La hierba alta a su alrededor susurraba con el viento, y cada sonido se volvía más aterrador mientras Bruno se adentraba en la oscuridad. El aroma a tierra mojada se mezclaba con el olor a agua que comenzaba a percibir. Instintivamente, sus sentidos se afinaron aún más. El viento, que antes lo inquietaba, ahora le indicaba el camino. Cada crujido en la maleza, cada sonido de hojas secas bajo sus patas, mantenía a Bruno alerta, evaluando cada amenaza posible. El peligro estaba siempre presente. El camino que recorría no era sencillo, la maleza se espesaba a medida que avanzaba. A cada paso, Bruno se adentraba más en la espesura del bosque, alejándose de la pradera donde había encontrado al bebé.
Los árboles, oscuros y amenazantes, se alzaban a su alrededor, como si quisieran cerrarse sobre él. El aire estaba impregnado de los sonidos nocturnos de criaturas desconocidas, de la vida salvaje que acechaba, esperando cualquier oportunidad para atacar. Pero Bruno no se detuvo. Sus sentidos estaban alerta, sus ojos escaneaban cada rincón, y sus oídos se afilaban ante cualquier ruido. Sabía que cualquier movimiento podía ser una amenaza. Los depredadores, si se atrevían a acercarse, no dudaban en atacar. Pero el instinto de protección que sentía hacia el bebé lo mantenía en marcha, cada paso más firme que el anterior, cada movimiento más preciso. Ya no estaba solo. Había algo más en juego, la vida de ese niño indefenso que ahora era su responsabilidad. La humedad del aire se volvía más palpable, y Bruno, con sus patas ya cansadas, avanzó hacia lo que parecía ser un pequeño arroyo, escondido entre los árboles. Al principio, el sonido del agua era tenue, casi imperceptible, pero a medida que se acercaba, el murmullo se hizo más claro. Al llegar a la orilla, Bruno dejó al bebé en el suelo con suavidad. Sus dientes dejaron la manta con cuidado, y su mirada pasó rápidamente de la pequeña criatura a los alrededores. Estaba en un lugar relativamente seguro, pero la tensión no desapareció. A pesar de la tranquilidad momentánea, sabía que aún quedaban riesgos, y el bebé aún necesitaba protección. Bruno se inclinó hacia el arroyo, sumergiendo su cara en el agua fría, y bebió, aliviando su garganta reseca. El líquido fresco calmó su ansiedad y le dio un breve respiro, pero su mirada nunca se desvió del bebé. No podía permitirse relajarse completamente. Sus ojos seguían vigilantes, sus sentidos al límite, mientras el murmullo del agua y los sonidos nocturnos llenaban el aire. Pero el perro de pelea, que había sobrevivido a tantas batallas, sabía que ahora su mayor lucha era mantener a salvo a esa frágil vida a su lado. Y no dejaría que nada los alcanzara. Bruno había caminado por lo que parecieron horas, sus patas agotadas y su mente centrada en un único objetivo: encontrar un lugar seguro para el bebé. La sed, un enemigo constante, ardía en su garganta y lo impulsaba hacia adelante, cada paso más lento que el anterior. Pero cuando el sonido suave del agua llegó a sus oídos, fue como un faro en medio de la oscuridad. El arroyo estaba cerca. El aire ya no olía solo a tierra húmeda y a hojas caídas, sino a frescura, a vida. El sonido del agua corriendo sobre las piedras era lo único que ocupaba sus pensamientos en ese momento. El frío del arroyo era un alivio instantáneo para su lengua reseca. No perdió tiempo, sus patas se movieron con rapidez a medida que se acercaba al agua, su cuerpo tembloroso por la fatiga. Con un suspiro de alivio, Bruno se inclinó y sumergió su cara en el arroyo, bebiendo desesperadamente. El agua fresca le llenó la boca, calmó su ardor y alivió la sed que lo había estado consumiendo. En ese momento, el mundo se redujo al sonido del agua y la sensación de alivio que le recorría todo el cuerpo. Cada trago lo renovaba, lo hacía sentir un poco más humano, aunque no lo fuera. La sensación de la frescura lo tranquilizó brevemente, y por un instante, permitió que la tensión de la caza, del hambre y de la protección se disolviera. Sin embargo, su mirada seguía fija en el bebé, cuya pequeña figura descansaba en el suelo cerca del arroyo. Bruno sabía que el alivio era temporal. A pesar de la saciedad momentánea, sus instintos seguían alertas, el peligro aún acechaba. No podía permitir que la fatiga o la necesidad de descanso lo distrajeran. La vida del bebé dependía de él, y Bruno no pensaba fallar. Incluso cuando su estómago gruñó en protesta por la falta de alimento, entendió que ese momento no era para él. Ese pequeño cuerpo frágil a su lado, vulnerable en la oscuridad de la noche, tenía más valor que cualquier cosa que él pudiera necesitar. El agua le dio un respiro, pero no lo llenó completamente. Miró hacia el horizonte, donde las sombras de los árboles seguían amenazantes, y supo que el refugio era lo siguiente en su lista. El arroyo, aunque fresco y revitalizante, no era suficiente para ponerlos a salvo. Su misión aún no había terminado. Bruno levantó la cabeza,
observando a su alrededor con cautela. Ya no podía esperar más. A pesar del alivio momentáneo que había experimentado al beber, su cuerpo seguía desgastado, y el bebé aún necesitaba más que agua, necesitaba calor, protección, un refugio para sobrevivir a la fría noche. Sin más demora, con el bebé cuidadosamente sujetado entre sus dientes, Bruno emprendió el camino de regreso, guiado por un propósito que no podía defraudar. Sabía que aún quedaba mucho por hacer antes de que la oscuridad pudiera reclamar lo que había jurado proteger. El bosque, que momentos antes había parecido ser un refugio, ahora se sentía como una trampa. Las sombras se alargaban bajo la luz de la luna creciente, y el aire, que antes estaba lleno del sonido del agua, ahora se hallaba cargado de murmullos inquietantes. Los árboles crujían levemente, y un viento gélido soplaba entre sus ramas. La noche parecía envolverlo todo, y con ella, el peligro que acechaba desde las sombras. Bruno no podía relajarse. Sus sentidos estaban a máxima alerta, como si pudiera oler y escuchar cada movimiento en el bosque. Su oído captó el crujido de las ramas, seguido de un susurro sutil, como el deslizamiento de algo a través de la maleza. Se detuvo de inmediato, su gran cuerpo rígido, sus orejas erguidas y su mirada fija en la oscuridad. Algo no estaba bien. El bebé, acurrucado a su lado, parecía ajeno al peligro, pero Bruno no podía permitirse esa distracción. Los instintos de un perro de pelea como él nunca lo habían preparado para esta clase de amenaza, pero sabía que algo estaba cerca, algo que podía poner en peligro su misión. La quietud del aire lo envolvía, y un mal presentimiento se apoderó de él. El peligro estaba cerca, lo podía sentir. La luz de la luna filtraba su resplandor a través de las hojas, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre el suelo del bosque. De repente, un ruido más fuerte resonó, una pisada crujiente sobre las hojas secas. El sonido era pesado, como el paso de un animal grande, y venía de un lugar cercano, justo al borde de su campo de visión. Bruno no se movió, sus ojos brillaban en la oscuridad mientras observaba. Algo, o alguien, los acechaba. Con una rapidez que no se esperaba de un perro tan fatigado, Bruno se levantó, su cuerpo tensándose con una mezcla de cautela y preparación para lo peor. El bebé estaba seguro, acurrucado contra su costado, protegido por su enorme cuerpo, pero Bruno sabía que su propia seguridad no importaba en ese momento. El instinto protector se apoderaba de él con una intensidad nunca antes experimentada. A cada paso que daba, las sombras parecían moverse más cerca. Los ruidos en el bosque se intensificaron, crujidos, rasguños, algo se deslizaba entre los arbustos. Cada sonido estaba lleno de promesas de peligro. Bruno soltó un bajo gruñido, su cuerpo preparado para defender con todas sus fuerzas. Su mente no pensaba en otra cosa que en el bebé, en mantenerlo a salvo, en proteger esa vida que había jurado defender. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. Cada movimiento que hacía Bruno, cada respiración que tomaba, parecía más una amenaza que una protección. Las sombras que se cernían sobre ellos no eran solo oscuridad, sino presagios de lo que podría ser una amenaza mortal. Bruno sabía que su misión no sería fácil. Se preparó para lo que fuera que saliera de la oscuridad, su cuerpo dispuesto a luchar hasta el final. Y con el bebé todavía a su lado, él no iba a dejarlo caer sin importar el peligro que estuviera por venir. Bruno avanzaba con cada paso más lento, el dolor de sus músculos agotados y la creciente debilidad por el hambre amenazaban con derribarlo. Cada movimiento era una lucha. Sus patas temblaban y su respiración se volvía más pesada. La fatiga lo acosaba, cada fibra de su cuerpo gritaba por descanso, por alivio de esa sensación punzante en su estómago vacío. El hambre, un enemigo que lo había acompañado durante días, se intensificaba. Su mente, nublada por la necesidad de comida, luchaba contra la realidad de que, en ese momento, su propia supervivencia ya no era lo más importante. Su cuerpo parecía estar en guerra con su voluntad. El agotamiento era palpable, como una pesada carga que lo aplastaba,
pero su instinto protector seguía siendo más fuerte que cualquier otra cosa. Bruno sabía que debía seguir. No podía rendirse, no podía ceder a la tentación de abandonar, no cuando el bebé dependía de él. El pequeño ser humano que descansaba a su lado, acurrucado bajo su enorme cuerpo, se convirtió en el centro de todo su ser. Sus ojos brillaban con una determinación feroz. El hambre podía esperar. La fatiga podía aguardar. Había algo mucho más grande en juego, la vida del bebé, esa pequeña y vulnerable criatura que, en un giro irónico del destino, se había convertido en su razón de ser. Con cada paso que daba, el dolor de su estómago y la debilidad de su cuerpo se volvían más intensos, pero Bruno no vacilaba. Cada vez que sentía que sus patas flaqueaban, sus ojos se posaban sobre el bebé, y esa pequeña figura vulnerable le otorgaba la fuerza que necesitaba. Su misión era clara: protegerlo. Sacrificaría todo lo que fuera necesario, incluso su propio bienestar, por asegurar la supervivencia de esa vida tan pequeña y frágil. El camino se volvía más arduo, y Bruno sentía que cada vez más se acercaba a sus propios límites. La distancia entre él y el lugar seguro que buscaba parecía interminable, y la idea de encontrar un refugio no era suficiente para calmar el ardor de su cuerpo agotado. Pero, al mirar al bebé, Bruno entendió que el sacrificio era su única opción. No se detendría. No importaba el precio que tuviera que pagar. Cada paso que daba era un acto de valentía, una promesa silenciosa de que, sin importar lo que sucediera, él no dejaría que la oscuridad de la noche lo arrollara sin cumplir con su deber. La lucha interna era constante. En su mente resonaban las voces del hambre, del cansancio, del agotamiento total. Pero al mismo tiempo, sentía el calor del bebé contra su pelaje, su respiración débil pero constante. Eso era todo lo que necesitaba. Eso era lo que lo mantenía en pie. Bruno siguió adelante, su cuerpo ya al límite, pero su corazón aún más firme. Había tomado una decisión, y nada lo haría desistir. El sacrificio que estaba haciendo por la supervivencia del bebé se había convertido en la razón de su propia existencia. El bosque parecía ofrecer un respiro en medio de la oscuridad, un rincón apartado entre los árboles, donde el suelo estaba cubierto por hojas secas y ramas caídas. Era un refugio improvisado, pero era todo lo que Bruno necesitaba en ese momento. Después de una larga y ardua caminata, sus músculos desgastados apenas respondían, pero algo en su interior, algo primordial, lo llevó a este pequeño claro que se sentía protegido, aislado del peligro, aunque no completamente libre de él. Bruno dejó caer el bebé suavemente sobre el suelo cubierto de hojas. Un ligero gemido del niño rompió el silencio de la noche, pero Bruno permaneció firme, observando a su alrededor con atención. Cada sombra en el bosque parecía moverse, cada crujido en las ramas le hacía tensarse, pero el refugio que había encontrado se sentía, por primera vez en horas, como un pequeño santuario. Con un último vistazo al bebé, que yacía frágil, cubierto por las mantas que se habían mantenido sorprendentemente intactas a lo largo de su viaje, Bruno dio un paso atrás. La fatiga lo embargaba. Sus patas, ya débiles, no podían soportar más el peso de la caminata. Decidió tumbarse en el suelo, cerca del bebé, su cuerpo grande y musculoso extendido con cuidado alrededor del niño. Por primera vez en días, permitió que su cuerpo se relajara. El hambre seguía apoderándose de su ser, pero había algo diferente ahora. El agudo dolor en su estómago parecía menos urgente mientras sentía el calor del bebé junto a él. Bruno, el perro de pelea, endurecido por años de peleas y sobrevivencia, comenzó a experimentar una sensación nueva. La fragilidad del bebé, su vulnerabilidad, lo tocó profundamente. No era solo un instinto protector el que lo había guiado hasta aquí, ahora había una conexión más profunda. No podía definirla, pero sabía que este pequeño ser, indefenso y solo en el mundo, ahora formaba parte de su vida. Ya no era solo un perro vagabundo, él y el bebé eran, de alguna manera, una familia inesperada. El suave llanto del bebé, aunque débil, le dio consuelo. Bruno,
casi de manera instintiva, acercó su cabeza al niño, presionando su gran cuerpo contra él. El bebé dejó escapar un pequeño suspiro, como si sintiera el refugio y la seguridad que Bruno, a su modo, le brindaba. En ese momento, en ese pequeño rincón del bosque, Bruno entendió lo que era el sacrificio. Había entregado su cuerpo, su energía y su determinación por proteger al bebé, pero lo que había encontrado a cambio era algo más grande, un propósito. Ahora, él y el bebé no solo compartían una lucha por sobrevivir, sino que se habían convertido en algo más fuerte, más profundo. Juntos, habían formado una unidad, una familia inesperada que se sostenía mutuamente en su vulnerabilidad. Bruno cerró los ojos, su respiración pesada pero más tranquila. El frío de la noche comenzaba a envolverse a su alrededor, pero dentro de su refugio improvisado, algo cálido y reconfortante emanaba de la presencia del bebé a su lado. El instinto de protección que había guiado cada uno de sus movimientos ahora se transformaba en algo mucho más humano, un vínculo, una conexión. Habían encontrado un hogar temporal, y en ese pequeño rincón del bosque, con el bebé bajo su cuidado, Bruno por primera vez en mucho tiempo, encontró la paz. La quietud del bosque fue interrumpida por un ruido bajo, distante, pero inconfundible. Bruno, con los ojos medio cerrados, levantó la cabeza de inmediato, sus orejas puntiagudas se enderezaron y su respiración se aceleró. El peligro estaba cerca, mucho más cerca de lo que jamás imaginó. Algo se movía en la oscuridad, una sombra al acecho, y con ella venía una amenaza real. El olfato de Bruno, agudo como el de un depredador, le permitió identificar el peligro antes de verlo. Un grupo de coyotes, hambrientos y decididos, se acercaba sigilosamente hacia el refugio. La necesidad de alimento los había llevado a cazar, y el bebé, tan vulnerable y pequeño, representaba un objetivo fácil. Bruno sintió una oleada de terror recorrer su cuerpo. Su misión era clara, proteger al bebé a toda costa. Pero las fuerzas lo abandonaban. El hambre, el dolor y la fatiga lo arrastraban, su cuerpo estaba al límite. Miró al bebé, aún envuelto en la manta, tan ajeno al peligro que se cernía sobre ellos. Bruno sabía que su única oportunidad era sacrificarlo todo para garantizar la seguridad del niño. No había tiempo para dudar. Los coyotes comenzaron a acercarse más, sus ojos brillando en la oscuridad. Bruno se levantó, con una determinación feroz. Aunque su cuerpo le gritaba que descansara, que se rindiera, no podía. El bebé no tenía defensa, y él, el perro de pelea, el sobreviviente de tantas batallas, debía convertirse en su único protector, sin importar las consecuencias. Con un gruñido bajo y feroz, Bruno se posicionó entre los coyotes y el bebé, mostrando los dientes con una amenaza palpable. Los coyotes, sorprendidos por la postura de Bruno, se detuvieron por un momento, evaluando la situación. Sin embargo, su hambre los empujaba, y uno de ellos, el más audaz, dio un paso adelante. Fue entonces cuando Bruno tomó la decisión. Con un rugido gutural que retumbó en el aire, se lanzó hacia el coyote con todo lo que le quedaba. En ese instante, la lucha fue feroz. Bruno luchaba con la fuerza de la desesperación, sus patas lo golpeaban con precisión, y sus dientes encontraban la carne del coyote en un intercambio brutal. Pero sabía que no podría sostenerse mucho tiempo. El sacrificio de su propio cuerpo había comenzado. En medio de la lucha, el último coyote dio un salto hacia el bebé, aprovechando el momento en que Bruno se apartó brevemente. Fue un destello de pánico lo que impulsó a Bruno, y sin pensarlo, corrió hacia el coyote con una fuerza que ni él mismo sabía que aún poseía. Con un último, potente empujón, logró derribar al agresor, mandándolo a volar hacia el árbol cercano. Bruno se desplomó al suelo, jadeando y exhausto. La amenaza había desaparecido, pero el daño estaba hecho. Bruno sentía cada fibra de su ser dolorida, cada músculo agotado. El sacrificio había sido completo, pero el precio era alto. Con un esfuerzo titánico, se arrastró de vuelta hacia el bebé, que seguía envuelto en su manta,
ajeno a la batalla que acababa de librarse por él. Bruno se tumbó a su lado, su cuerpo debilitado pero triunfante. La amenaza había sido derrotada, pero a un gran costo. Los coyotes habían quedado atrás, pero Bruno sabía que no sería el último peligro que enfrentarían. Sin embargo, ahora sabía que estaba dispuesto a todo, incluso a dar su vida, para asegurarse de que el bebé estuviera a salvo. Con una última mirada al niño, Bruno se acurrucó junto a él, sus ojos se cerraron lentamente, y su respiración, aunque débil, se calmó. Había cumplido con su propósito, el bebé estaba a salvo, al menos por ahora. Y aunque el futuro seguía incierto, en ese momento, Bruno sabía que había dado el último sacrificio que cualquier ser podría dar, su vida por la de otro. El aire frío de la madrugada se colaba entre los árboles, mientras el sol comenzaba a asomar tímidamente en el horizonte, bañando el bosque con su luz dorada. Bruno, el perro de pelea, y el bebé descansaban juntos, rodeados de una quietud que parecía irreal tras la tormenta de la noche anterior. El cuerpo de Bruno estaba agotado, marcado por la batalla y la fatiga, pero su corazón latía fuerte, y aún en su debilidad, sentía la satisfacción de haber cumplido su misión. Sin embargo, en su cuerpo, algo comenzaba a fallar. La lucha había sido demasiado dura, y el sacrificio de su energía, de su propia vida, comenzaba a cobrarle factura. Bruno, con la mirada fija en el bebé, respiraba pesadamente. A pesar de la paz momentánea, sabía que su tiempo estaba llegando a su fin. En ese instante, algo extraño sucedió. El bebé, que hasta entonces había permanecido callado, empezó a mover sus pequeños dedos, buscando algo, buscando a Bruno. Como si sintiera la presencia de su protector, el niño, en su inocencia, levantó su pequeño brazo y tocó la cabeza de Bruno, en un gesto que parecía ser una despedida inconsciente. Bruno, con el último de sus esfuerzos, giró su cabeza hacia el bebé. En sus ojos ya no brillaba el miedo o la fatiga, sino una paz profunda, una tranquilidad que solo los sacrificios más grandes pueden traer. Sabía que, aunque su cuerpo ya no resistía, había dado todo por proteger esa pequeña vida. La conexión entre él y el bebé, improbable y desgarradora, era más fuerte que cualquier otra cosa. El bebé emitió un pequeño susurro, como si agradeciera, como si comprendiera el sacrificio de su protector. Los dos, en ese momento, compartieron una mirada que trascendió las palabras, una mirada que hablaba de amor, sacrificio y valentía. El bebé se acurrucó contra Bruno, buscando calor, sin saber la magnitud de lo que había sucedido, pero sintiendo, sin duda, que el perro estaba ahí para él, aún en su último aliento. Bruno cerró los ojos, su respiración se volvió más lenta, y en ese último momento, un suspiro escapó de sus labios. No fue un suspiro de tristeza, sino uno de alivio. Sabía que había cumplido con su propósito, que el bebé estaría a salvo. Un sacrificio tan grande que, aunque costó su vida, también dio paso a algo mucho más profundo, una conexión única entre un perro de pelea y un bebé. La historia de Bruno y el bebé, tan inesperada, tan improbable, se extendió más allá de la muerte del perro. La gente del pueblo, al encontrar al bebé al día siguiente, lo levantaron con cuidado, sin comprender del todo lo sucedido. Pero al ver la huella de Bruno, la marca de su sacrificio, todos supieron que el vínculo entre ese bebé y ese perro era una historia que tocaba el alma, algo más allá de la lógica. El sacrificio de Bruno fue más que una historia de supervivencia, fue una historia de amor incondicional. La conexión entre ambos marcó para siempre las vidas de aquellos que conocieron su historia. Porque en la vida, a veces, los seres más inesperados son los que nos enseñan las lecciones más profundas sobre el amor, el sacrificio y la protección. Bruno, el perro de pelea, no solo fue un protector, fue un héroe, un símbolo de sacrificio eterno, y su legado vivió en el bebé que, sin saberlo, había sido tocado por la vida de un ser que dio todo por él. Y aunque el destino había sido cruel, había algo mucho más grande que los había unido, un amor puro e inquebrantable. La historia de Bruno y el bebé es, al final, un recordatorio de que la lealtad y el sacrificio no tienen fronteras,
no conocen razas ni historias previas. Bruno, un perro marcado por la violencia y el sufrimiento de su pasado, demostró que incluso los seres más endurecidos por la vida tienen la capacidad de mostrar un amor profundo e incondicional. En su último acto, un sacrificio total y desgarrador, Bruno nos enseñó que el verdadero poder de la lealtad no radica en lo que se espera a cambio, sino en el puro deseo de proteger, sin importar el costo. La historia también revela el poder de los instintos. Los seres vivos, guiados por sus deseos más primarios, a veces encuentran en ellos la fuerza para trascender su naturaleza y ser algo más grande. Bruno, con su instinto depredador, eligió ponerse al servicio de una vida más vulnerable, demostrando que los instintos de protección pueden ser tan fuertes como cualquier otro, llevándonos a una fuerza de amor que no entiende de lógica, solo de necesidad. Es un mensaje sobre el sacrificio. La verdadera grandeza de un ser no se mide por lo que recibe, sino por lo que está dispuesto a dar. Bruno no necesitaba reconocimiento, ni recompensa. Lo único que necesitaba era saber que el bebé estaría a salvo, incluso si eso significaba su propio fin. Y en ese sacrificio, encontró su propósito, su razón de ser. En un mundo que a menudo valora lo físico, lo visible y lo inmediato, la historia de Bruno nos invita a reflexionar sobre la esencia misma de lo que significa ser leal. La lealtad no siempre es un acto consciente o calculado, muchas veces es simplemente una entrega absoluta, una promesa de estar allí, pase lo que pase. Y como Bruno nos enseñó, no importa de dónde venimos ni que nos haya marcado, siempre hay una oportunidad para amar, proteger y sacrificarnos por los demás. El sacrificio de Bruno, un perro de pelea, nos recuerda que, en el fondo, todos tenemos la capacidad de hacer actos de amor sin medida. No importa nuestra historia, lo que importa es lo que elegimos hacer con ella. Al final, Bruno se convirtió en el héroe que el bebé nunca supo que necesitaba, y su historia vivirá, no solo en los recuerdos de quienes lo conocieron, sino también en el poder transformador de un sacrificio hecho por amor. En la vida, tal vez no siempre seremos reconocidos, pero nuestros actos de lealtad, aunque silenciosos y dolorosos, dejan una huella imborrable. Y esa huella es la que trasciende, la que conecta a los seres humanos y a los animales de una manera que supera cualquier barrera. Porque, al final, la verdadera lealtad y el sacrificio no necesitan ser entendidos por todos, solo por aquellos que tienen el coraje de ser vulnerables y el valor de amar sin condiciones.